sus destinos, ¿no? ¿Se lee bien o quieren poner pantalla completa? Yo creo que se lee bien, no sé. Se lee bien, listo. Si se lee bien, si no, como quieran, no tengo problema, pero bueno. Bueno, vamos a las pulsiones. Pulsiones es uno de los conceptos básicos del psicoanálisis. El concepto de pulsión. Vamos a ver qué es el concepto de pulsión. Aunque Freud lo saca de otros autores, pero es particularmente psicoanalítico. Por eso son de los conceptos básicos, junto con transferencia, junto con la repetición y junto con el inconsciente. Son los 4 conceptos básicos que hacen al psicoanálisis. No podría existir sin estos conceptos básicos del psicoanálisis. Entonces, ahora, ¿qué son las pulsiones? Las pulsiones es diferente al estímulo. En última instancia, este sería un estímulo interior. El estímulo en el cual se basa de que es instintivo, de los instintos, que viene de los animales, tiene que ver con algo que viene de afuera. Quiere decir que un estímulo que viene de afuera puede ser cancelado. Porque si el estímulo viene, ¿qué quiere decir un estímulo que viene de afuera? Si por ejemplo un perro tiene hambre, se le da la comida y se calma, ¿no? Si tiene frío, se lo abriga y se calmó. Si quiere salir a pasear, se lo sale a pasear y se calmó. Quiere decir que hay un estímulo de afuera que se cancela por un acto, por una acción, se cancela. Y ahí está cancelado. Se termina ahí. Pero a diferencia de ese estímulo, de la cuestión instintiva, están las pulsiones. Y es el concepto de pulsión tiene la particularidad de que es una fuerza constante, no es momentánea. ¿Qué quiere decir? Que la pulsión está siempre pulsionando. Por lo tanto, tiene que hacerse algo con eso, porque no es que se pueda cancelar la pulsión como el estímulo, sino que sigue viva siempre, y siempre una fuerza que impera, impera e impera, que es lo que va a mover justamente al aparato. Pero es una fuerza constante, no es algo que se detiene. Entonces, si es algo que no se detiene, implica cómo se va a hacer con esa pulsión. Entonces, una cosa es de los estímulos que uno tiene una necesidad, la necesidad se satisface y se terminó. Entonces, uno puede huir frente a un estímulo exterior. Quiere decir que si, por ejemplo, ante una situación de peligro, uno dice, huye. Hay una situación de peligro porque en un momento determinado puede haber, qué sé yo, una explosión. Yo ahí no me acerco y me voy. Entonces me alejo del peligro que pueda hacer. Quiere decir que hay una huida frente a algo exterior. En el caso de las pulsiones, no podemos huir porque no podemos huir de nosotros mismos. Entonces, en última instancia, de todo este psicoanálisis lo que se trata es cómo vamos a hacer frente a esas pulsiones de las cuales no podemos huir. Bien, a ver cómo anda esto. Si hay preguntas, vemos. Bien. Bueno, esta es la unidad 6, sí. Bueno, seguimos entonces. Entonces está claro, digamos, para dar una diferencia de lo que es la pulsión, una fuerza constante, que va a mover al aparato. Veamos. Entonces aparece el aparato psíquico. El aparato psíquico ya habíamos visto algo, ¿no? Pero todo lo vamos a ir relacionando. El aparato psíquico es un sistema nervioso, un aparato que se quiere liberar de los estímulos. Vieron que justamente lo que se intenta liberar el aparato es de los estímulos. Los estímulos exteriores, ya vimos, los sacamos, pero ¿cómo se va a liberar del estímulo interior que es la pulsión? Quiere decir que el esquema reflejo de la musculación
de la musculatura y se podría funcionar en cuanto a la cuestión de lo instintivo, de las necesidades. Es como si uno tiene ganas de correr, vieron que dice, estamos ahora en cuarentena, entonces uno corre. ¡Ah, qué alivio! Pero eso no alivia la cuestión de los estímulos internos. Eso siguen estando. Entonces, el aparato implica que tiene que tener un principio de constancia. Quiere decir que todos los estímulos estén al mismo nivel. Quiere decir como que tiene que tener una homeostasis. Cuando sube, hay una cuestión que rige el principio de placer-displacer, que es algo displacentero. Entonces, el aparato implica a tener que hacer algo contra ese displacer. Vamos a ver qué es hacer ese algo, para que se mantenga en un estado constante. Pero hay veces que empiezan a aparecer un montón de defensas y mecanismos para que siga funcionando a un nivel homeostático. Esa es la idea del aparato psíquico. ¿Sí? Bueno. Estoy viendo a ver si hay una pregunta. Vemos, entonces seguimos. La pulsión. Es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Justamente, porque acá está en el cuerpo, ustedes ven, porque este es un concepto que después vamos a ver, que tiene que ver con varias cuestiones, esto de la pulsión, ya van a ver con el tema del famoso goce de Lacan, con el tema de lo real, con el tema que algo no puede ser asequible, es algo que está, que tiene que ver en el cuerpo. Miren esto, entonces esto es un concepto que lo vamos a utilizar siempre en psicoanálisis. Por eso le digo que son conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para después evolucionar hacia otra cuestión. Pero esto tenemos que saber. Entonces, es un concepto fronterizo. Quiere decir que está en lo somático, o sea, está en el cuerpo, pero está en lo psíquico. Quiere decir que es como un puente entre lo somático y psíquico. Está ahí. Es fronterizo entre uno y otro. Pero como un representante psíquico, y acá está esa palabra representante psíquico, quiere decir que hay una representación psíquica, porque si la representación no está, no puede haber nada. Tiene que haber un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior. Si provienen del interior, es de la pulsión del cuerpo, ¿estamos? Entonces, uno representa algo, ¿viste? Y acá viene todo un tema. Ahí ya le explico. Y alcanzan el alma, está hablando del alma todavía, ahí proviene entonces, como una medida de exigencia de trabajo que es impuesto a lo anímico a consecuencia de su trabajazón con lo corporal. ¿Qué quiere decir? Que siempre, entonces, hay una exigencia de trabajo. Siempre está en trabajo. Porque como es una pulsión constante, como es una fuerza constante, que viene un estímulo del interior, uno tiene que estar constantemente haciendo algo con respecto a eso. El hacer algo con respecto a eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir viendo que ese algo que hay que hacer, porque es una exigencia de trabajo continuo, que está impuesta. Sí. Y Aris, me parece interesante también cómo el síntoma se satisface en eso también, ¿no? Ya vamos a ir al síntoma. Sí. Muy bien, ya vamos a ir al para síntoma. ir articulando, sí. El síntoma, después yo voy a hablar de represión y vamos a llegar al síntoma. Muy bien, vamos a articularlo. Exactamente, muy bien. ¿Cómo vos, si querés agregar algo ahí, no sé cómo lo querías vos agregar al síntoma? ¿Lo decís? No. Bueno, ¿cómo es el principio de constancia? A ver, ya después le vamos diciendo, así le quedan las dudas estas. ¿Verdad? El principio de constancia, hay varios principios, ¿no? El principio de constancia, el principio de placer. ¿Qué quiere decir? El principio de constancia es un principio que quiere decir que todos los estímulos tienen que mantenerse siempre estables, porque si no está estable, es algo que produce un displacer en el aparato. ¿Qué quiere decir que produce un displacer en el aparato? Es cuando cualquier estimulación, es como si yo dijera, a ver, Nico, si algo te ocurre de fuera, si algo te pasa, si te dicen algo, mira, pasó algo en tu casa ahora,
a vos eso es un estímulo externo que te va a provocar cosas a vos. Quiere decir que vos estabas en constancia, vos estabas de alguna manera, estoy tranquila. Y te agarro eso, ya el aparato no está tranquilo. Quiere decir que hay un estímulo desagradable, pongamos decir, porque no sé qué pasó, y vos empezás y ahí se unen a otras cosas tuyas, interiores, que tienen que ver con todos los estímulos interiores, y se te revolvió toda la cuestión a vos. Quiere decir que de constancia no tenemos nada en ese momento. Quiere decir que ya ahí hay un displacer. Entonces se une con el otro principio que es placer, displacer. Los dos van juntos. ¿Entiendes? Entonces, hay displacer. Entonces ese displacer aparece hasta que vos no resuelvas el tema de lo que pasó o lo que se te movió ahí, no va a tener una constancia otra vez, sino que hay algo displacentero, hay algo que no se mantuvo constante. ¿Entiendes? Entonces, displacentero. Ese es el principio de constancia. Se intenta, pero nunca, no es que uno está siempre constante. Algunas personas son más constantes que otras, pero algunos son así. ¿Se entiende? Entonces, depende de eso, ¿no? No entendí el esquema reflejo-musculación, que tiene que ver con la cuestión del esquema reflejo. Eso viene de los bebés. Vieron que es como, miren que los bebés tienen varios reflejos que vienen de fábrica, son ya naturales. Entonces, ¿qué vienen? Tienen un reflejo, si vos haces así, cierra. Si vos, por ejemplo, el reflejo del moro, vos lo tirás y hacen así. Hay un montón de serie de reflejos que el cuerpo responde. Por eso es a partir de toda esa cuestión biológica, es de lo que Freud se basó para armar el aparato psíquico, pero era una cuestión primero fisiológica que aparece, por eso es todo un tema del cuerpo y lo psíquico, y cómo la pulsión va a tomar justamente todo esto fisiológico para representar lo psíquico, porque a nosotros nos interesa cómo eso se representa en lo psíquico. De ahí viene el aparato psíquico, con todos estos principios. Es el reflejo de musculación, que viene de los bebés. Es una forma refleja de responder. Lo que pasa que cuando viene el concepto de pulsión, ya se complica la cosa, porque eso es una fuerza constante dentro del aparato que uno tiene que responder de alguna manera. El reflejo es, si vos haces, por ejemplo, vieron que ustedes le pegan la rodilla, ¿cómo hacen? Hacen el reflejo. Quiere decir que ante un toque responden así. Y ya se terminó. Todo se cancela ahí. Pero en la pulsión, eso lo que quiere decir, no se cancela. Entonces hay que ver cómo hacemos con algo que no se cancela. Y ya está incorporado. ¿Qué es lo homeostático? Lo homeostático es de que es más o menos de la constancia. Es que todo se conserva en un mismo tipo de funcionamiento. Eso de la medicina, dice, ¿no? Es como si todo está en funcionamiento. Cuando hay algo que no anda, pierde la homeostasis, pierde el equilibrio, sería. Es como la cuestión equilibrada. Si hay alguna enfermedad o algún foco infeccioso, ya se desequilibra el organismo, empieza la fiebre, empieza a desarticular todo, no está lo homeostático. Esto sería más o menos así, es entrar en una cuestión homeostática y que siempre hay algo que lo saca de la homeostasis. Eso sería, estar tomando conceptos acuérdense que era neurólogo, lo toma de ahí para pasarlo a lo psíquico. Eso está tratando de hacer. El equilibrio, muy bien, el equilibrio. Gracias. No entendí el esquema reflejo musculación. Eso es lo que, ya sé, eso es lo que expliqué, ¿no? ¿Podría poner la diapositiva anterior del aparato psíquico? ¿Puse el aparato psíquico? No me acuerdo de cuál era. Ahí. Esos son. El sistema nervioso es un aparato que se quiere liberar de los estímulos. Los estímulos que son desagradables. Con los principios son el esquema el principio de constancia y el principio de placer desplacer. ¿Estamos eso? A ver qué más, a ver. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo ahí. Pulsión difiere distinto. Distinto es algo que no tenemos los humanos o sí. Lo que pasa es, a ver, lo que tiene el humano es la pulsión. El instinto es particularmente del animal. O sea, ¿por qué? Porque lo que aparece es que una necesidad se cancela con un acto. Si yo tenía hambre, se le da de comer y se terminó. ¿Pero ustedes se acuerdan cuando vimos nosotros la experiencia de satisfacción? ¿Quién implicaba la experiencia de satisfacción? Implicaba que había un otro que respondía
a una necesidad. Pero cuando respondía a esa necesidad, ese otro humano, el cachorro humano, diríamos, le respondía y le daba de comer. Pero en el acto de comer también había otra experiencia que estaba ligada a otras cuestiones que tienen que ver con la libido, con el amor, con el cuidado, con otra satisfacción placentera, y que no es necesariamente la comida en sí misma. Quiere decir que no se cancela nunca porque siempre va a quedar un resto. ¿Se acuerdan que decíamos que siempre hay un resto? Uno quiere otra cosa. Es como si uno va y le damos, da de comer y con eso se termina de comer. Sí, pero quedamos de comer. Pero después, sí, pero me sentí no tan bien. ¿Por qué? Y empiezan a aparecer otras cosas. Quiere decir que no se cancela simplemente con el hecho de comer. Ahora, el animal pone de comer y ya está, y se va a dormir. Terminó. Eso por un lado, o sea, y por otro es que la pulsión además está atravesada por el lenguaje y ya no da lo mismo, por ejemplo, si yo supongamos que tuviera la necesidad fisiológica del hacer, que se cancele tomando agua. Pero en el ser humano no da lo mismo si tomas agua, si tomas jugo, si tomas gaseosa, si tomas un vino. Cambia según algo que termina siendo del orden del lenguaje y del orden de la palabra, ¿no? Del orden de la representación que eso significa. Bien. Por eso vamos a ver el tema, exactamente, vamos a ir viendo la cuestión de la representación, ahí llegamos a todo eso. ¿Estímulo y energía sería lo mismo? Sí, la energía y el estímulo sí, está bien, sí, está bien. Pero la estabilidad es en relación a los estímulos de afuera o de adentro. Muy bien la pregunta, fue de los dos. Muy bien, de los dos. Lo que pasa es que los de afuera, vos lo estimulás, no lo cancelás. Si tenés hambre, comes. Pero el de adentro es constante, por lo tanto siempre tenés que estar haciendo algo. O sea, no se cancela, sino. De hecho, no se cancela nunca. Se satisface, ya vamos a ver. No se cancela. No se termina, porque no se termina nunca. Cuando te morís se termina, ¿no? O sea, ahí ya está, se terminó porque te moriste, pero si no, no se cancela. El reflejo de musculación en el bebé puede ser cuando se lleva la mano a la boca. Bueno, muy bien, sí. Sí, el de la boca puede ser un reflejo, pero también puede tener con que la mano en la boca implica también la satisfacción de la experiencia de satisfacción que tuvo. Es como si quiere la teta o la experiencia placentera que tuvo. Entonces es más bien como una cuestión placentera. El reflejo, el bebé nace con una serie de reflejos que son innatos. En ese caso, la mano en la boca tiene más que ver con una cuestión de experiencia de satisfacción. Es una satisfacción. ¿Se acuerdan como cuando veíamos el tema de la alucinación de la primera experiencia? Es como que alucina tener esa experiencia de satisfacción. Entonces tiene que ver más con el placer. Igual que se pone un chupete, la boca, se pone una manta, lo que sea. Bueno, entonces, a ver, María Sol, profe, ¿la pulsión nunca para? O sea, ¿siempre es constante? Sí. Muy bien, haga usted muy bien la pregunta que hace, todas las preguntas. Sí, es constante siempre. Por eso es que todo lo que vamos a ver es cómo luchamos, no sé si la palabra es exacta, y sí, de alguna manera, cómo se lucha contra una pulsión constante. ¿Se entiende? Una pulsión constante que fue, de alguna manera, a partir de un otro, se instaló, digamos, esa pulsión, para decirlo, ¿no? Y esa pulsión, que fue a partir de un otro, después se hace constante, y vemos cómo hacemos para defendernos de eso que lo tenemos constantemente dentro nuestro interior. Y eso es lo que vamos a tratar de cómo se forma el aparato a partir de eso. Puede traer desastre o puede ser cosas grandiosas, para decirlo a la pulsión. Y depende de cómo hacemos con eso. Bien. A ver, Viole dice, la homeostasis es el principio de conservación y equilibrio del organismo. Muy bien. Para los que cursaron EPISTE, lo dimos el año pasado con Damasio Tato. Bueno, si lo han visto ahí, mejor todavía. Ese es el bien. A ver, Paola, la pulsión es constante, sí. Cuando hay displacer, ¿qué es lo que varía? Cuando hay displacer, lo que aparece, y esto es todo, vieron que Freud siempre habla del displacer, si es algo displacentero, el aparato tiene que hacer algo contra ese displacer. Y ahí ya vamos a ver qué ese algo tiene que hacer. Porque es algo que la homeostasis se rompió, el principio de constancia se rompió, y aparece el principio más de displacer,
justamente aparecen los displacenteros. Si es displacentero, yo quiero hacer algo con el displacer. Entonces, ahí vemos cuál es el mecanismo que se impera con respecto al displacer. Muy bien. A ver, María. Profe, no entendí lo del representante psíquico. Ya lo vamos, de cualquier manera, el representante psíquico ya lo vamos a ir viendo porque lo vemos en varias partes. Yo ya se lo doy. Pero de cualquier manera, si te lo digo así, como la palabra dice, representante psíquico. Quiere decir que la pulsión no la veríamos si no tiene un representante. ¿Se entiende? Entonces, porque justamente es algo que no es aprehensible, solamente se lo puede tomar sus indicios a partir de un representante que está en lo psíquico. Quiere decir que a partir de esto hay un representante, se dice representación de la pulsión, que es después de lo que se puede reprimir el representante, porque la pulsión en sí misma es un empuje, no se puede reprimir, viste como uno dice, se reprime la pulsión, pero la pulsión no es, si la pulsión es el empuje. Lo que tiene es un representante, es como decir, ¿cuál es el representante de la pulsión? Que representa, es como, ¿quién representa en lo psíquico a la pulsión? Entonces un representante psíquico, que son justamente las palabras, las ideas, ya empieza a ver todo esto, representa a la pulsión, pero tiene una connotación porque es un representante, ya está representado, ya está inscrito en lo psíquico. No es lo mismo que inscrito que no es inscrito. Por eso veíamos, ¿se acuerdan? Las huellas anémicas, la experiencia de satisfacción, todo eso son inscripciones, preinscripciones, signos de percepción. ¿Para qué? Para que luego algo representante psíquico. Es toda una formación para el representante psíquico. Bueno, la experiencia de satisfacción no tiene muy bien, entonces sí. A ver, vale. ¿Podría dar un ejemplo de un estímulo interno? Es que un estímulo interno es todo. A ver, el estímulo interno es todo lo que uno siente. Es porque yo te digo, no sé qué me pasa. Si vos me decís, me angustio, un estímulo interno, porque ¿dónde viene? No sabe ni qué pasa. Y tengo ansiedad, no sé de qué pasa. Y tengo miedo, pero vos no decís un miedo que no sabías qué. No es que un miedo a otro y voy a decir, me alejo y tal, sino esto. Siento, no sé, me siento rara, porque esto, ¿qué es? Es un estímulo interno. No sé, tengo como una sensación en el cuerpo, un estímulo interno. Siento, digamos, amor por alguien, que es un estímulo interno. Si vos lo sentís vos. Siento, digo que dicen ahí, representa algo en la panza, no sé qué, que me da esta persona. ¿Qué dónde lo sentís? En el interno, todo es interno. Y mil ejemplos, todo es interno, porque es la pulsión. ¿Se entiende? Todo es interno. O sea, el estímulo interno es solamente cuando tenés hambre, cuando tenés ganas de algo y se canceló con eso, se terminó. Pero si no, todo lo que viene después, todos los pensamientos, todo lo que esto viene a partir de una cuestión interna. Todo. ¿Sí, vale? ¿Podría dar un ejemplo de pulsión? Puede dar un ejemplo, es un poco lo que venía diciendo. La pulsión es una fuerza, no es que esté. A ver, es lo que mueve el aparato, es como todo es pulsión. O sea, ¿qué es pulsión? Todo el ser humano tiene que ver con la pulsión. O sea, cualquier cosa es a partir de algo pulsional. Si yo estoy dando clase acá, viene a partir de algo pulsional. Es una pulsión. Yo soy pasional, yo dije. Entonces, soy pasional, tiene que ver con algo de la pulsión. Y que se puso al servicio de algo, en este caso. Se representó porque a mí me gusta esto y lo otro, yo lo pongo representar y te puedo decir muchas cosas representadas. Pero en realidad, no es que la pulsión, vos lo das de ejemplo en su manifestación de la pulsión. ¿Se entiende? Entonces, en cada acto que va a hacer, tiene que ver con lo pulsional. Lo que pasa es que la pulsión, después vamos a ir a ver cómo se enlaza con la representación. Se enlaza con la representación significa que está enlazada con las palabras, con la idea, con los deseos, con un montón de otras cosas, que ya están en lo psíquico, yo lo puedo decir, lo que a mí me pasa. Pero lo que me ha movido es lo pulsional. ¿Se entiende? Si no, eso es la pulsión. La pulsión es todo. Es lo que mueve todo el organismo, todo el movimiento del aparato psíquico. Esa es la pulsión. Entonces está en todos lados. Lo que pasa es que algunas veces está como más, a ver, está fuera una cosa es la pulsión fuera de lo representante, que en ese caso tiene efecto en el cuerpo, lo pulsional. Pero eso ya lo vamos a ver, eso lo vamos a ver después. Pero ahora estamos viendo que mueve el aparato psíquico. La pulsión hace a la interpretación, digamos, a ver si hace la interpretación.
esa palabra es antigua. La interpretación es cuando ya tenemos las palabras hechas, cuando ya en realidad tenemos representantes psíquicos, cuando ya estamos hablando, entonces podemos interpretar de lo que se habla. La pulsión es lo que movió a formar todo ese engranaje de palabras, del deseo, de lo que uno pasa, todo eso nos llevó la cuestión de la pulsión, porque siempre una pulsión es lo que nos mueve, ¿entiendes? Nos mueve todo el aparato la pulsión, es una fuerza. Profe, ¿eso tiene que ver con la tramitación entonces? Tramitación, Meli, ¿a qué te referís? Tramitación, estoy tratando de ver que se tramita algo, se tramita el psíquico, no sé si es la pregunta. Profe, me refiero al trabajo, o sea, al trabajo de dar, no sé cómo decirlo bien porque todavía no tengo como los conceptos, pero me estaría como refiriendo a esta cuestión como de darle esa forma de representar la representación, no sé, como algo así, en ese trámite psíquico, ese trabajo psíquico, a eso. Sí, tiene que ver, sí, Meli, sí, tiene que ver con el trabajo psíquico. Hay un trabajo para construirse en psíquico, porque si no, es totalmente pulsional. A ver, ¿qué sería? Vamos a ver, porque vamos a ir viendo, a ver, la pulsional. Si uno tiene la pulsión, un bebé o un niño tiene la pulsional más, porque todavía no tiene representante psíquico muy establecido. Entonces, por ejemplo, un niño muy pequeño que no tiene la palabra todavía, ¿qué es lo que va a hacer? Agarra una cosa, rompe esto, quiere descubrir, usted ya ve que ya hay algo pulsional buscando, pero hace esto, te rompe la computadora, y vos decís, che, te está rompiendo la computadora, claro, porque si no sabe qué es esto, que no sabe qué hay adentro, si hay imágenes, quiere ver qué hay adentro, ve que esto, rompe la cosa ahí, es algo funcional, pero todavía los representantes psíquicos no están totalmente funcionando, por lo tanto pasa la acción, porque la pulsión es acción, va a un empuje constante y va produciendo cosas, pero eso le va moviendo hasta que vaya descubriendo el mundo, y esos son todos los representantes que se van armando el aparato psíquico, con lo que después vienen los bits y todo lo que hablamos, ¿se acuerdan? Pues viene toda una construcción, pero viene a partir de una construcción. Bien, profe, si la pulsión se funda en la experiencia de satisfacción, ¿es lo mismo que el deseo? Muy buena pregunta. No, no es lo mismo que el deseo, porque el deseo viene a partir de la pulsión. La pulsión es el empuje. Muy bien lo que decís. La pulsión es algo que está instalado en el cuerpo. Es como, tiene sus fuentes, que ya lo vamos a ir. Ustedes me están adelantando lo que yo iba a dar pero no importa. Tiene que ver con la fuente, de donde nace la energía, que son diferentes pulsiones parciales. A partir de eso se va estructurando el psiquismo. Pero el deseo tiene que ver con otra cosa. Está muy bien con la experiencia de satisfacción, es lo que estás diciendo, pero la experiencia de satisfacción se juntan pero la experiencia de satisfacción tiene que ver con la causa del deseo. Están bastante parecidas, y en este momento, Freud, a esta altura, confundía mucho lo que era el deseo y la pulsión. Por eso se llama la pulsión del deseo, o el deseo de la pulsión. Lo confundía bastante, porque todavía no tenía no estaba bien elaborado este concepto. Pero el concepto de deseo es un concepto que tiene que ver con la línea de ya constituido el narcisismo que vamos a ver después, y la posibilidad de un tercero, y la posibilidad de que se canalice en una cuestión de algo insatisfecho, porque el deseo tiene que ver con algo insatisfecho. Ahora, la pulsión es algo donde no entró en el entramado del deseo. ¿Qué quiere decir? La pulsión es como anterior, porque si no entra en el entramado psíquico, no entra en la cuestión del deseo. Pero la pulsión es lo que va a mover todo el aparato. El deseo es lo que se construye. Algunas personas no construyen el deseo, porque el proceso de formación no hizo que el deseo pueda constituirse. ¿Se entiende? Entonces se quedan en lo pulsional, sí, porque todos están en la pulsión, lo tienen todo. Pero hay que ver cómo se hace con la pulsión. Pero el deseo viene una construcción después. Pero está en la misma línea. Sí, ¿qué es lo? Profe, entonces vendría a ser que primero viene la pulsión lo que va a mover a hacer las primeras experiencias y ahí surge el deseo. Sí, exactamente. Porque lo pulsional es lo más, por eso se llama lo fronterizo entre lo corporal y lo anímico. Y
El deseo es como una estructura superior, sería para decirlo. Necesita de todo un entramado psíquico, de un aparato psíquico formado, de un consciente e inconsciente, de una represión, ¿se entiende? Todo eso que necesita, entonces tenemos que armarlo, pero acá está antes, ¿se entiende? Que no es lo mismo, pero está en relación a la pulsión, porque si no estuviese la pulsión, pero la pulsión es humana, o sea que esto va a formar todo lo otro, o va a destruir todo lo otro, porque la pulsión puede también, si uno no arma toda la cuestión del deseo, la pulsión, se han hecho experiencias, que ¿qué pasa? Que si es solamente pulsión, lo que termina el bebé es enfermándose, porque se enferma, tiene todas las cuestiones psicosomáticas, todas las cuestiones de la alergia que vienen los grandes también tienen, toda la cuestión de cosas somáticas. ¿Por qué? Porque eso no se tramitó al deseo, no se tramitó a la cuestión psíquica, a la representante psíquica y buscar otra cosa. El que no tiene deseo siempre tiene una connotación corporal. Los que tienen dificultad en el deseo va al cuerpo, porque el cuerpo tiene que ver con lo somático, tiene que ver con la pulsión. ¿Entiendes? Entonces imagínense, es una cosa casi, no diría contrapuesta, pero lo pulsional se queda dando vuelta ahí en lo corporal, entonces tiene consecuencias. El deseo, que vieron que viene la que dice satisfacción, alucinación, y después en la cuestión representante psíquico y empieza el preconsciente, y entonces el deseo, esto implica que el movimiento del aparato se mueve en pos de un deseo. Si yo estoy hablando acá porque tengo un deseo de esto, me salva, diríamos, de otras cosas, porque si no tuviera ganas de esto y de nada, y entonces la pulsión me comería a mí, para decirlo medio gráficamente, porque no está como canalizada por otro lado. Por eso ahora vamos a ver lo de la pulsión, los destinos de la pulsión. Está muy bien las preguntas que hacen, están perfectas. Muy bien. A ver, espera. Bien. ¿La pulsión se forma a partir de las primeras experiencias de satisfacción, entonces? Bueno, el deseo se forma ahí y la pulsión se forma a partir de un otro. Quiere decir que con la presencia de un otro ya está lo pulsional en juego. Lo que pasa es que es como que eso hay todas las teorías sobre eso. Lo que pasa es que la primera experiencia de satisfacción implica los primeros signos perceptivos, quiere decir que las primeras huellas para ir armando el aparato, pero lo pulsional está antes todavía, ¿entiendes? Porque lo pulsional es ya una energía para formar esto. Entonces, es algo que tiene que ver con algo que todavía no implica los signos de percepción, no implica, está como antes todavía. Lo otro empieza ya en el camino de la posibilidad del deseo. No quiere decir que todavía se forma el deseo, son signos, porque el aparato se va formando a partir de inscripciones y representantes. Entonces se va formando y la posibilidad de las palabras. No es lo mismo alguien que no pueda ni hablar, alguien que no pueda representar, porque quiere decir que hay dificultades en la cuestión de cómo se ha constituido el aparato. ¿Entiendes? Si no, uno lo pone en palabras, lo puede poner en deseo. Ya eso, el deseo es lo más superior del ser humano. Y la sublimación, que ya vamos a ver, más todavía. Son cuestiones como que ya pasaron a otro estrato, pero esto estamos hablando de lo primario. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el síntoma representante de afecto? Sí, pero ya el síntoma, para que aparezca el síntoma, ya tuvo que haber representante de afecto, muy bien. Ya hubo represión, ya estamos más elaborados que esto, ¿eh? Viene de ahí, pero ya se elaboró para un síntoma. Bien. ¿No es innata la pulsión? No, eso es toda una temática. Algunos nos dicen que sí, y otros que no. Eso depende de las corrientes, pero siempre se constituye a partir de un otro. ¿La pulsión se forma a partir de un otro o nada que ver? Sí, es así. ¿Cuándo se enlaza con un representante en cuanto a identificarse a la pulsión? ¿Cuándo se enlaza? Aris, sí. Respecto de si es innata o adquirida, podríamos pensar que lo que propone Freud es que es a partir de un otro, cómo la pulsión se va moldeando y circunscribiendo a los objetos pulsionales, que ya los vamos a ver cuáles son. Ahora ya vamos, exactamente, se están adelantando, lo que estamos haciendo preguntas muy buenas,
Pero se me está adelantando a toda la presentación que iba a hacer, pero está bien. O sea, se están haciendo todas las preguntas que son totalmente válidas y muy bien, quiere decir que están metidos en el tema, están muy bien. Están poniendo en cuestión todo el funcionamiento de eso, está muy bien, quiere decir que es verdad que son conceptos difíciles de entender, pero acuérdense que la pulsión es lo que acomoda todo, ¿no? Bueno, a ver, dice, cuando se enlaza con una representación es cuando la identificamos a la pulsión. Clara, muy bien, sí, sí. La pulsión se instaló a partir de un otro catálico, sí, sí. Aunque está siempre, sí, gracias. Tenemos pulsiones que mueven el aparato y al enlazarse con una representación cobra un significado que puede expresarse en lo fisiológico. Pulsiones que mueven el aparato y al enlazarse con una representación cobra un significado que puede expresarse en lo fisiológico. Sí, se expresa en lo psíquico, en lo físico, en lo psíquico, porque si un representante psíquico, entonces se puede un representante psíquico. Y acá tenemos una cuestión. Una cosa es lo funcional que está en el cuerpo y otra cosa es el representante psíquico y después ese representante psíquico se reprime. Teníamos de acuerdo a los síntomas somáticos, pero no es el mismo somático porque lo somático anterior al representante está la pulsión somática, parece, la parte somática, el representante. Y después el representante que se reprime y el afecto va al cuerpo. Pero este afecto que va al cuerpo no es lo mismo de esto que sin representante que fue el cuerpo. ¿Entendió eso? Eso es importante. Porque este representante que fue el cuerpo, esta primera expulsión que va al cuerpo directamente, sin el representante, es una cuestión psicosomática que daña al cuerpo. Este representante que se reprime y el afecto va al cuerpo en un paso segundo, con una construcción de un psiquismo, no es el mismo que va al cuerpo que el otro, porque esto es una cosa metafórica, que no daña el cuerpo, daña el funcionamiento como vimos en Elizabeth. Ahí el síntoma aparece. Si entienden esto, entendieron mucho. A ver, díganme si esto que le estoy diciendo se entiende. Que está yo viviendo, a ver. Yo no entendí mucho. Bueno, a ver, vamos a ver cómo voy a entender la práctica, cómo voy a hablar, cómo la ocupación. Esto tiene un representante. Se reprime. Entonces, hasta la representación de la afecta. El otro va para el cuerpo. Y el otro para el cuerpo se ve. Dígame si se ve. Un Aquí poquito estoy más presentando centrado, pantalla, profe. Ahí se ve. Entonces no se ve muy grande. Ahí. más arriba. Ahí es mejor. Esta es la pulsión. La pulsión tiene que ver con el cuerpo. ¿Estamos? Porque es la parte somática. Acá, no, el representante de esto todavía no está. Está antes. Está en el cuerpo. Cuando esto ya tiene un representante psíquico, este representante psíquico, que tiene que ver con las palabras, con el deseo, ya que ya está representado, quiere decir que acá hay un paso para representarse, pongámosle que acá aparece el síntoma y esto se reprime. O sea, ¿se acuerdan que lo que se reprimía en la representación? Díganme si hay alguien que hable por ahí. ¿Sí? Se reprime. ¿Y el afecto dónde se va? Al cuerpo. Al cuerpo. Este afecto que se va al cuerpo, ¿es lo mismo que esto que se va al cuerpo sin pasar por acá? No. Porque este no tiene un representante. Esto que toca el cuerpo, esta pulsión que va al cuerpo, no es lo mismo que este afecto que va al cuerpo, porque este pasó por un entramado psíquico
y tiene una simbolización, pasó por la cabeza. A eso me refería con lo de tramitación cuando le preguntaba. Muy bien, sí, Meli, entonces A sí. eso, ahí está. Eso. Muy bien. Vieron que por ahí tenemos que, para entender, ¿viste? Es muy difícil transmitir esas cosas que nos entendamos en el punto 1 y el otro. ¿Se entiende? Quiero ver este punto, este esquema. Lo vamos a hacer simple así. Profe, habría como que la pulsión entonces viene siempre de algo de afuera. Claro. Como que genera adentro, en ese aparato psíquico, genera algo, un displacer, y ahí es donde empieza todo ese trabajito que se hace para lograr el representante con el fin de suprimir ese displacer, digamos. Sí, siempre es exactamente, por eso el principio de constancia y el principio de placer y placer. Siempre se mueve el aparato para que esté en una cuestión constante. Y para eso utiliza una serie de mecanismos. ¿Se acuerdan de la identidad de pensamiento y de la identidad de percepción? Lo vieron en la unidad 2, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, la identidad de pensamiento sería el camino de representaciones que tomo para satisfacer una pulsión. La identidad de percepción sería como que no hay ese camino de representaciones y directamente se satisface, entre comillas, en realidad no sé si Ari ahí podrá decir si bien, eso ya se torna confuso un poco para mí, pero las representaciones entre medio tienen que ver con la satisfacción por vías de la identidad de pensamiento. Sí. La identidad de percepción es como si fuera una satisfacción directa. Exactamente. Se vuelve directamente al cuerpo por vía alucinatoria. Así es. No es lo mismo la alucinación que la representación, lo que uno representa, que tiene que ver con todo lo simbólico, con todo lo representacional, quiere decir que hay una evolución, para decirlo, en el aparato psíquico, de poder haber procesado cuestiones internas y las procesas psíquicamente. Es como decir, yo puedo decir qué me pasa. Por eso nosotros analizamos qué se hace, se empieza a hablar. ¿Por qué empezamos a hablar? Para poder darle, porque en todos los casos vos empezás a decir, claro, esto es lo que yo sentía. Vos me estás diciendo justo lo que yo, vos le estás diciendo en palabras lo que yo siempre sentí, pero no lo podía decir en palabras. Ahora me doy cuenta de esto. ¿Se dan cuenta? Todo es un proceso de que vos vas armando. Porque si no, uno no sabe ni qué pasa. ¿Entiendes? Ni qué siente, ni qué pasa. Muchas veces uno vive sin saber estas cosas porque no hay una cuestión de discriminación de lo que pasa. Entonces, vos tenés que ir representando lo que pasa. Es como decir, si uno tiene, digamos, un accidente y tiene algo grave en ese punto, quiere decir que algo pulsional ahí invadió todo el aparato psíquico, no tuvimos representantes para poder hacer frente a eso. Entonces, cuando uno empieza a hablar, lo que hace es poner palabras para aliviar la fuerza de ese dolor. Entonces vos, ese displacer tan terrible, vos le pones palabras y eso va bajando hasta poderlo de alguna manera aceptar el hecho, para decirlo, ¿no? Entonces, cómo se va poniendo una cierta estabilidad otra vez el aparato. Entonces, siempre lo que hace la representación es justamente simbolizar todo lo otro, porque si no sería todo funcional. Entonces, si uno fuera funcional, estaríamos en algunas estructuras, como por ejemplo la psicosis, donde las representaciones fallan mucho más. ¿Qué quiere decir? Está el acto está mucho más, se pasa mucho más fácil al acto. ¿Qué quiere decir el acto? Porque lo pulsional va, entonces uno es muy pulsional y no puede medir sus consecuencias, no puede poner el aparato en funcionamiento, no puede sentir, algunos no sienten culpa para poder frenar lo que pasa en lo pulsional, y etcétera, etcétera, pero se dan cuenta cómo está lo pulsional y los representantes. Tomo lo que dice ahí una compañera, que es lo que vimos en las unidades anteriores. Nosotros en las unidades anteriores veníamos viendo lo que pasa a nivel de la representación, con todo eso de la represión, la representación de Elizabeth, por ejemplo, del deseo por el cuñado, lo que sea. Ahora en estas unidades estamos más viendo qué pasa con ese monto de afecto, con ese monto que en última instancia el afecto es la energía de la pulsión. Facu, en el caso de Elizabeth, ¿en qué parte entraría la pulsión? O sea, también creemos la representación del afecto, pero ¿dónde entraría en juego ahí la pulsión, digamos? Síntomas. Respondiendo rápido, es el síntoma.
en lo que no crea el síntoma. Pero ¿por qué? Porque ahí hay todo un camino de representación y que una representación se reprime, entonces ese modo lineal que va asociado a esa representación va y se dirige a lo que sería la función corporal y la función funcional del cuerpo, y así se efectiviza el síntoma histérico en este caso. Una pregunta. Si la representación de la pulsión por una representación que es lo que en todo caso produce el hacer, se reprime. ¿Qué pasa con, digamos, las representaciones que vienen de afuera? Las percepciones. Lo que va a decir de representaciones es que da igual que la realidad física y la realidad efectiva o la realidad tienen como el mismo peso a nivel psíquico, a nivel del inconsciente. Entonces, una representación que se intenta desarrollar no podría operar con la misma fuerza que una representación de un evento de afuera, de un evento traumático. O sea que Esto lo realiza para poner al mismo nivel lo que es el trauma psíquico, que es algo que viene de afuera, con la fantasía, en esto del pasaje de la teoría del trauma a la fantasía. Entonces podemos pensar eso. O sea que nuestras representaciones, que pueden ser reprimidas o no, vienen de las percepciones de afuera y también de la pulsión interna. Claro, porque no hay percepción pura, en cierto modo. Toda la percepción está atravesada por la palabra, por la representación. Ah. Ya, si hubiera como algo más a nivel puro, a nivel que no se atraviese por la palabra, por el significante, ya estamos en otras estructuras, pero bueno, no estamos viendo eso aún. Pero claro. bueno, es psicopato. Listo, gracias. Profe, Sí. no entendí lo del caso de Elizabeth, como que se me hizo lío ahí. Como A que ver, tendría que estar antes del síntoma, entonces, la pulsión. Claro, muy bien. No estaría en el síntoma. Está en el síntoma, pero, a ver, la pulsión está en todos lados. Porque Claro. si la pulsión está en todos lados. Lo que pasa es que estamos hablando del representante de la pulsión, justamente es lo que se va a reprimir, es un representante en lo psíquico de la pulsión. Pero la pulsión siempre está. Claro, porque tendría que haber una pulsión primero, como para que Elizabeth, por decirlo así, muy a lo criollo, se enamore de su cuñado. Ahí hay una pulsión. No, Meli, ahí ya te entiendo, ahí te cambio. Muy bien que hables para ver. Eso sería el deseo. Claro, pero antes del deseo no estaba la pulsión. Muy bien, entonces está la pulsión. La pulsión es lo que pulsiona. ¿Para qué pulsiona? Para que se forme el deseo, para que se forme la representación. Estamos. Pero el deseo y la representación es posterior, es como, hay una construcción psíquica ahí. Sí. ¿Entendés? Pero ¿cómo llega entonces a ver, como que habría dos entonces momentos de la pulsión? Uno antes y otro en el síntoma. Muy bien, ahora, ¿qué les parece? Sí, muy bien, muy bueno. Están preguntando bien, pero todavía no me han dejado no vamos a tener ni tiempo de desarrollar lo que yo puse ahí, que tiene que ver con todas estas preguntas. Está excelente, por eso hay tiempos, muy bien, de la construcción. Está excelente, Mary. Entonces, lo que quiero decirte ahora ahí, para ver, es que en realidad lo pulsional es una fuerza constante. Eso es lo que va a construir el aparato o no. ¿Qué quiere decir que va a construir el aparato? Es que, ¿cómo se construye? Se construye a partir de representaciones, porque si no tenemos representaciones, ¿cómo vamos a construir un aparato? ¿Cómo vamos a construir después la represión, que es lo que forma el aparato consciente e inconsciente? Acá estamos antes, ¿se acuerdan que acá estamos puramente todo inconsciente? ¿Ustedes se dan cuenta? No hay nada, no hay nada. Porque para que haya algo de conciencia o algo, tenemos que tener un representante psíquico. Estamos hablando de los primeros puntos de constitución del psiquismo. ¿Se entienden? Eso es antes. Quiere decir que para hablar de Elizabeth, por supuesto que hubo una pulsión, porque en todo hay una pulsión. Pero en el caso de Elizabeth, tuvo la posibilidad, esta chica, de armar un aparato psíquico y tener un deseo. Entonces, después trabajamos sobre ese deseo, que es otra cosa, pero ya es construido un aparato psíquico. La pulsión sola no formó todavía ningún aparato psíquico, es pulsión sola. El empuje solo.
Está en el cuerpo solo, ¿se entiende? Profe, Sí. por ahí deberíamos dejar que usted avance con su explicación, porque por ahí nos puede aclarar más dudas con su explicación. Bueno, vamos a ver. Sí, sé que es un tema complicado, pero, bueno, lo vamos viendo. Vamos a ver cómo, sí. Veamos con las preguntas estas para que no queden ahí, no quiero dejar ahí con... Pero ya vamos a la aplicación. Pero está bien, pero todas las preguntas son totalmente válidas, ¿eh? Están muy bien direccionadas todas. Se dan cuenta me dan cuenta que están todos... Eso significa, y eso se le voy a decir porque ustedes me dicen a mí y nos dicen a nosotros cosas lindas. Yo le digo a ustedes, si ustedes están acá, los que están acá y están escuchando y todo esto, porque hay deseo, porque si no, ¿quién va a estar acá? Se va en un práctico, donde están, y son un grupo, porque no son todos, no son todas, no son todos, digamos, son un grupo que realmente tiene ganas, se nota por las preguntas, porque eso significa deseo que quiere aprender. Eso significa que tiene representantes, ustedes, tienen algo que el deseo está instalado para poder aprender cosas, ¿eh? Eso es lo que están diciendo. Del lado de usted también se lo devuelvo, porque es así. Entonces están buenísimas las preguntas que están haciendo, porque tiene que ver que nos estamos metiendo en un tema complicado donde está el deseo de aprender de esto. Eso se lo digo así porque está claro. Ahora vamos a ver acá, dice. De alguna forma, veíamos el caso de Little, sí, la cual ya está más relacionada. Entonces veamos un poquito acá. ¿Podríamos interpretar, entender entonces a la pulsión como aquello que nos lleva a realizar algo? Sí. Aquello que a través de la representación permite la fluidez de la fuerza de movimiento de toda actividad. Ponele, puede ser, sí, ya lo vamos a especificar más. Sí. Profe, ¿podemos seguir avanzando ahí viendo las dudas? Bien, perfecto. Sí, porque sigamos. Sí. A ver, fija la pantalla, Valle, arriba esto. Tiene un montón de cosas. Obvio que hay alternos que instaura la pulsión ya que se empieza a representar constantemente y después pasar por su ciclo para generar la representación. Sí. La pulsión que va al cuerpo, ¿qué genera? La pulsión está en el cuerpo, ya la vamos a ver. Si no tiene representantes, si por ejemplo un aparato psíquico no se representa, o hechos, digamos, no tuvieron una representación, lo que provoca en el cuerpo, y estragos provocan en el cuerpo, porque no tiene representantes, o sea, lo que va a provocar en el cuerpo es justamente, va a dañar el cuerpo, porque no tiene representante para poder representar. Sería instinto eso. ¿Cómo? ¿No sería instinto eso ya? No, instinto es otra cosa. Instinto es solamente se cancela, porque si fuese instinto lo cancelamos con la necesidad. Claro, sí, la necesidad se cancela y se termina, no tiene ningún efecto en el cuerpo. ¿Entendés? Yo tengo hambre, ¿qué querés? Sería una manzana, toma una manzana, ya acabó. Esto no es así. Sería una satisfacción mediada, no mediada, una satisfacción directa, una satisfacción que no está atravesada por el deseo y por la representación. Porque es, miren, claro. Miren, si no, se la explico así, si la pulsión si no tiene representación, la pulsión va al cuerpo. Por eso están los estudios que hablan de Spitz y otros, que hacen estudios de bebés, que en realidad no se le da el entramado psíquico. ¿Qué quiere decir? Se le da la necesidad, dice, se le da de comer, se los cambia, y se los cuida, digamos, con el abrigo, por ejemplo, las cosas básicas de la necesidad. Pero no se le da el cariño, no se le da el amor, no se lo libidiniza, no le da la posibilidad de representantes, de experiencia de satisfacción de representantes. En este caso... Sí. Una pregunta. Si no tiene representación la pulsión y eso lo afecta, ¿no sería una neurosis de angustia? Sí, sería en ese caso, cuando no hay representación exactamente de una neurosis de angustia, sí. Claro. Eso quiere decir que fuera el cuerpo directamente, muy bien. En ese caso, se están dando cuenta, claro, en ese caso no hay una representación, entonces la pulsión va directamente al cuerpo, por eso es neurosis de angustia. Bien, muy bien, está bien. Ahí es una parte, pero acá estamos viendo algo anterior todavía a eso, es cuando es solamente el bebé pulsional y todavía no hubo representantes. Por ejemplo, si a un niño que está hospitalizado se los cuida de las necesidades básicas, pero no se lo libidiniza. ¿Qué quiere decir se lo libidiniza? Se le da el amor, lo alza, le da el cariño, le da esto, lo saca a pasear, le da un montón de amor, se lo mira, le dice cosas, se le habla. Entonces eso produce, a partir de un otro, toda la experiencia de satisfacción que va a producir representante, va a empezar a hablar, papá, mamá, lo que sea, después va a decir quiero esto, quiero lo otro, representantes que va a dar lugar a un deseo. Ahora, si eso no ocurre,
y solamente se le da de comer y no está todo lo otro, lo único que queda es lo pulsional. ¿Y qué pasa con este bebé? Se enferma y muchas veces se muere. ¿Qué pasó? No hubo representante psíquico que tiene que ver con el deseo de vivir, para decirlo. Y se murió, o se enfermó, o tienen todas patologías graves. ¿Por qué cree que la gente tiene patologías graves? Porque hay fallos, cuestiones del deseo. ¿Entiendes? Entonces, estamos hablando de esto, de lo pulsional, todo lo que tiene la connotación de la pulsión. Pero la pulsión es una energía, es como una fuerza que vos, ¿qué haces? O la dejas acá, y hay otro que no le hace nada, y la deja acá, y va al cuerpo, o la tramitas y decís, ay, mira, esto, y se va tramitando y va construyendo todo el aparato. Bien. Chicos, desde las unidades anteriores la representación se reprime, representando el afecto. Entonces, la pulsión se inicia cuando algo viene de afuera y ahí comienza todo el proceso que implica el proceso. Bien. Y se entenderá si lo único que quiero saber es que la pulsión se instaura por algo de afuera. Sí. Pero en la formación del síntoma sí hay una representación en algún momento, sí, a diferencia de cuando una pulsión nunca tiene representación, que va al cuerpo, sí. Instaura por un otro, sí. La pulsión está cargada en el afecto, en el caso del síntoma. La pulsión está cargada en el afecto en el caso del síntoma. El síntoma ya hay una representación en afecto, ya hay una evolución de la cuestión de la pulsión, es que tuvo su representante. La pulsión por sí sola entonces no genera nada en el cuerpo, simplemente mueve el aparato psíquico. Cuando se genera una representación que se reprime, el afecto va al cuerpo y ahí se genera el síntoma, eso sí, pero sí produce en el cuerpo. Si no tiene representante y se queda solamente en el cuerpo, sí genera daño en el cuerpo. Profe, Bien, perdón que lo interrumpa, ¿no? Sí. Me parece que hay muchas dudas que capaz que se pueden resolver si seguimos viendo el PowerPoint. Vamos a ver qué pasa. Es una cosa, bueno, veamos un poquito. ¿Qué cosa, no? Bueno, entonces, ¿qué estamos ahí? Dice el concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Como representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo. Entonces, son estímulos que vienen del interior del cuerpo y que se van a lo anímico. Si no van a lo anímico, vienen del interior del cuerpo. Entonces, no pueden hablar de la pulsión salvo por efectos en el cuerpo. Como decir, si hay un planta, ¿qué pasa con la pulsión? Funciona en el cuerpo, pero no tuvo representante psíquico. Pero lo podemos ver a la pulsión en sus representantes en la vida psíquica. Y alcanza el alma. Como una medida de exigencia de trabajo, siempre hay una exigencia de trabajo que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su relación con lo corporal. Entonces, viene lo corporal con una exigencia de trabajo, que el psiquismo tiene que moverse con esto, algo tiene que hacer. Los términos de la pulsión, el esfuerzo. Quiere decir que hay una fuerza de trabajo. Que la fuerza esta es constante. Siempre hay una fuerza de trabajo. O sea, siempre no hace trabajar sí o sí. La meta es la satisfacción. Hay múltiples metas, pero siempre es que se tiene que satisfacer de alguna manera. Algo tiene que satisfacer, siempre. El objeto es por lo cual se alcanza la meta. Lo más variable de la pulsión puede ser la parte del propio cuerpo. O sea, el objeto puede ser justamente, como dijeron, el dedo, un chupete, puede ser una manta, o puede ser un objeto que empieza a ser afuera. Primero están con los objetos propios, que ya vamos a ver, y después vienen afuera. La fuente es un proceso somático, que es donde aparece la pulsión, un proceso somático interior a un órgano, o una parte del cuerpo cuyo estímulo es representado en la vida psíquica de la pulsión. Si se pone la fuente, son fuentes somáticas, ¿no? que son la pulsión oral. Oral porque el bebé, al principio, todo lo toma a nivel de oral. Eso lo vamos a ver en 3 ensayos. Por eso está todo relacionado, pero eso lo vamos a ver después, cómo se termina. ¿Qué quiere decir? Que empieza con el chupete, todo lo lleva a la boca. El mundo lo conoce a partir de la boca. Me gusta, no me gusta, lo como, todo esto, toma esto. La satisfacción viene todo por lo oral. Después viene la pulsión anal, entonces viene, si hace caca, no se hace caca, si retiene, si no retiene, si da el regalo, si no sé qué, ya empieza otra construcción, un poco más elaborada que lo oral. Después viene con los fálicos, castrado, que tiene que ver con toda la cuestión de decir si tiene el pito, si no tiene el pito, la satisfacción, el pito, la masturbación, tiene otras cosas, empieza a evolucionar a otras cosas, ¿entiendes? Entonces son diferentes tipos
de pulsiones diferentes fuentes. La fuente es que se aparece dentro de la fuente del cuerpo, de los diferentes órganos. Y desde ahí surge la pulsión, y se organiza a raíz de eso. Porque la pulsión es la organización de eso. ¿Qué quiere decir un representante de, por ejemplo, uno que fuma? ¿De dónde viene? Del oral, de la pulsión oral. Que se droga, del oral. Ahora, una evolución de la cuestión del oral, alguien que pueda poner y hablar, entonces yo doy un discurso, o yo hablo, yo ya no paso por una cuestión, diríamos, más pulsional del oral, que sería de no poder dejar de fumar, no poder dejar de tomar, no poder dejar de drogarme, no poder, ¿qué quiere decir? Todo eso es una pulsión oral, para decirlo, que no ha hecho una tramitación realmente un representante a otro nivel más alto que un representante psíquico. ¿Qué sería un representante psíquico? Es que yo decir, en vez de estar tomando esto, que más allá de una cosa es tomar algo o pasarla bien, digamos, con algo, y otra cosa es que no poder dejar de hacerlo, como una cuestión adictiva. Si estamos a nivel de lo adictivo, estamos a nivel de una cuestión oral que no es un límite, y no es una cuestión de una representación de algo. Entonces yo no puedo representar. ¿Qué quiere decir no puedo representar? Representar significa que yo estoy hablando acá, en vez de ir a tomar, en vez de ir a estar y no poder ser adictivo, yo lo puse, mi adicción, diríamos, entre comillas, es dar clases, hablar esto, lo puse en otros términos, quiere decir que lo pude representar en lo oral, en esto que estoy haciendo, lo hago oralmente. Pero es una cuestión, es de un esfuerzo que se hizo para pasar a otro estrato, ¿se entiende? Pero ya está en la representación, en lo simbólico, está en la cuestión ya de otra cuestión, se pasa a otro término, no en la cuestión del cuerpo. ¿Se entiende? Ha pasado a otro estrato. Eso significa, digamos, pasar a otra cosa. Entonces, hubo un proceso de elaboración en ese caso. Bueno, veamos un poquito. ¿Qué nos pasa? Bueno, acá hay tipos de pulsiones. Están las pulsiones yoicas o de autoconservación y las pulsiones sexuales. Ahí también habla de eso. Se organizan dos tipos de pulsiones, ¿no? Quiere decir que son todas las pulsiones que están en relación a la autoconservación y todas las que tienen que ver con las que ahí divide las pulsiones sexuales de la autoconservación. Quiere decir que las pulsiones sexuales se basan después en las de autoconservación. Las de autoconservación, o yoicas, son todas las que preservan al organismo. Son todas las pulsiones que hacen a la preservación. Las pulsiones sexuales son las que vienen posterior, son las que, por ejemplo, vienen con el chupeteo y todo esto, viene la sexualidad, porque ya empiezan a valerse de un placer que quedó a partir de las pulsiones de autoconservación. Es como que se basan en las otras pulsiones. Entonces empiezan todas las cuestiones sexuales, que empieza el chupeteo, después puede ser lo anal, después lo genital, son todas las pulsiones, después la cuestión de tener relación, no sé qué, con lo que sea, ya son todas las pulsiones, entraron al servicio de la sexualidad. En este momento, después cambia este tema de las pulsiones, estamos en este momento, está con eso. Las pulsiones sexuales, ahora hablando dentro de las pulsiones, están las pulsiones sexuales. Las pulsiones sexuales son numerosas. Brotan de diferentes fuentes. Las fuentes pueden ser que son en el cuerpo, son de los órganos del cuerpo. Es como decir, ¿qué quiere decir que son las pulsiones? Brotan de diferentes fuentes. Vieron que uno, por ejemplo, esto se llama, o sea, antes, por ejemplo, una relación sexual. Uno puede tener o sea, antes del coito, digamos, o tiene todos los juegos sexuales, y que son numerosos, puede tener, y que estamos hablando que son todas zonas erógenas, que algunos tienen zonas erógenas más placenteras que otros. Uno le gusta más besarse, otra que le toquen el cuello, otra que le toquen la espalda, o que le toquen lo que sea, digamos, o tienen fuentes diversas de estimulación. Otro que la cola, que otro que cosa, o sea, son como fuentes de estimulación diversas. Entonces son todas las fuentes que brotan, que están anterior a una organización que los pone al servicio, decía Freud en ese entonces, después ya muy bien de la reproducción. Entonces, brotan de diferentes fuentes, son las pulsiones sexuales. Al comienzo actúan con independencia una de otra, quiere decir que cuando está, por ejemplo, en la etapa oral, está fuera de la anal. Después se van organizando todas al servicio
de una. Quiere decir que cuando se organizaron todo el servicio, uno puede disfrutar de diferentes zonas erógenas. Pero un bebé no disfruta al principio de la zona anal, sino que está totalmente todo oral, todo lo más oral. Por eso se le dice antes de los 3 años, hay que tener cuidado con todos los juguetitos, todos los chiquitos, porque se los puede meter en la boca y se puede ahogar, porque toda la función es oral. Entonces, no está independiente de lo anal o de lo genital, no está con los genitales en los primeros tiempos. Después, ya a los 2 o 3 años empieza con todo lo anal. Entonces ya perdió un poco la prevalencia, aunque está, del oral, pero pasa más a lo anal. Entonces va todo al prevalencia. Después lo anal para los genitales, entonces empieza con los genitales, entonces toca los genitales, empieza a sentir placer con eso, ya empezó otras zonas, hasta que después se organiza en la sexualidad, en la pubertad, donde ya se tiene una relación más completa, donde uno puede besarse, tocarse, tener relación, qué sé yo, penetrarse, lo que sea, lo que hagan, que ya es una cuestión, ya sea complicada, o sea, están todas las zonas en juego. Luego se dará una síntesis más acabada, que sería esto, una síntesis más acabada. La meta y el placer de órgano, cada uno tiene su placer de órgano, lo que estamos viendo recién. La síntesis al servicio de la reproducción. Eso lo ponía Freud en ese entonces, porque ahora no necesariamente tiene que ser servicio de reproducción, pero lo ponía como para poder reproducirse, tiene que tener justamente una organización genital al servicio de esto, si no se queda como antes. Al comienzo se apuntalan en las de autoconservación. Bueno, quiere decir que al comienzo son de la autoconservación. Empieza con la autoconservación, que empieza con la comida, con los cuidados, y después surge todo esto. ¿Entiendes? Lo oral surge aparte de la primera experiencia de satisfacción, que es todo lo de la autoconservación. Y después se pone a añadir el hecho de ¿cómo vamos a hacer? Y ese efecto de las zonas erógenas muchas veces se traslada, por ejemplo, en síntomas a partir de la representación, para seguir calculando todo. Como por ejemplo el caso de Elizabeth, que no podía caminar porque, si bien estaba el recuerdo de esa caminata que dio con el cielo que le gustaba, por su parte también estaba el tema de la pierna, del padre. Son como, a ver, son zonas del cuerpo que quedan en cierto modo libidinizadas o priorizadas porque hay algún tipo de afecto que se liga. ¿Está bien? No sé si se entiende. Bien. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, vamos. Polaridades. Los polos por donde se desplaza la pulsión. Freud desarrolla la idea de que los destinos de pulsión consisten en mociones pulsionales sometidas a las 3 grandes polaridades que gobiernan la vida anímica. Estas son: una biológica, es la que media entre actividad y pasividad. Lo biológico es como activo y pasivo. Una real, la que media entre el yo y el mundo exterior. Y otra económica, que es aquella que se mueve entre placer y displacer. Sobre esto va a armar un poco los destinos de la pulsión. Los destinos es el destino de la pulsión, a lo que termina, pero acuérdense que es constante, o sea que tiene que tener destino. ¿A dónde va la pulsión? ¿Cuáles son los diferentes destinos de la pulsión? Bien. Los caminos que recorre la pulsión para alcanzar su meta. Quiere decir que son los destinos de la pulsión. Son los caminos para alcanzar su meta, porque siempre va a ir a satisfacción, o sea que de alguna manera la meta la va a conseguir. Y acá hay 4 destinos que marcan. El trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia la persona propia, la represión y la sublimación. Bien. Ahora vamos a trabajar las 2 primeras. Miren, ustedes miren en el orden. Esto, todavía no tenemos la represión. ¿Se acuerdan? En el caso de Elizabeth trabajamos con la represión. Acá estamos antes de la represión. Estos 2 primeros son antes de la represión. Por lo tanto, estamos en toda una estructuración anterior a lo que es la represión.
Ni hablemos de la sublimación, que ni habla Freud acá, casi ni habla en su texto. La sublimación muy poco habla, pero la sublimación sería poner la meta sexual fuera de lo sexual, como justamente a fines mucho más elevados, ¿no? Que es lo intelectual, o lo social, o lo cultural, o qué sé yo, lo artístico, lo pone en otra, se sublima, diríamos, ¿no? Es poner al servicio de la sublimación. Pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora. La represión sí la vamos a ver, pero la vamos a ver la próxima, no creo que vamos a tener tiempo hoy. Pero vamos a ver los dos primeros, que tienen que ver con los destinos, o sea que los caminos que recorre la pulsión para alcanzar su meta. Porque que siempre va a alcanzar su meta porque la satisfacción va a ser la satisfacción. ¿Cómo? No sé. ¿Entiendes? Pero que el camino va. Si no hacemos algo para frenar esa pulsión, porque es una defensa contra esa pulsión, la pulsión va al cuerpo. Por eso en el niño y en el bebé, que no tenemos algo de afuera que le sostenemos, para decirlo, que le damos significantes, que le damos algo para que esa pulsión tome forma y se represente, y entonces empiece a formarse el deseo. Si no le damos, la pulsión ¿dónde va? Va al cuerpo, porque está en el mismo órgano. Entonces se daña el mismo órgano, para decirlo, queda en el cuerpo. Por eso se enferman los niños. Esto que decíamos en los hospitalismos. Queda ahí sin la tramitación a otras cosas. Para eso, estos son como defensas, son las primeras defensas antes de la represión. La represión es una defensa fuerte. Porque para que haya una represión, la pulsión tiene que tener representantes, los representantes se reprimieron, armaron un dique, como veíamos, ¿se acuerdan? La vergüenza, la moral, todas esas cosas. Se armó el dique, frenó, está el freno, ya pusimos el dique. Pero si no hay dique, si no hay paredón, digamos, no hay paredón, no está. No tenemos paredón. La pulsión es una fuerza constante. Si no tenemos algo que la frene, ¿cómo la pulsión, se lo digo así, va directamente? ¿Y a dónde va? Como es circular la pulsión, no es así, porque no va hasta allá. Yo estoy haciendo así, pero para dar cuenta de la fuerza. Es una cosa circular ante los órganos. Pero va a quedar ahí. Y realmente se queda en ese mismo lugar que nos quedamos drogando. Lo estoy inventando, más o menos, pero es como se queda en la misma cosa oral, drogándonos, toda cosa destructiva de ahí, porque no puede salir de ahí, no puede tener representantes para salir de ahí, para decirlo en un punto. Se queda dando vuelta en la cuestión corporal. Entonces, para eso necesitamos algunos anteriores que esto, es para empezar a construir mecanismos para que después se dé la represión. Estos son los que vamos a ver ahora, lo anterior a la represión. Voy a ver si hay algo que me dicen. El amor es la pulsión, a ver cómo por ahí la necesidad me perdí una cantidad de cosas que me dicen, pero bueno, a ver si se reentiende. Bueno, perfecto, bueno, seguimos entonces. Vamos. Bueno, seguimos entonces. Variedad de la defensa contra las pulsiones, las fuerzas contrastantes. O sea, que el trastorno se lo contrario se resuelve por dos procesos. Miren lo que vamos a ver. Cuando hay defensa, hay algo contrastante en todas cuestiones, la represión también. Pero siempre hay una fuerza que contrarresta a esta fuerza constante. Porque si esta fuerza constante no le contrarresta nada, ya sabemos las consecuencias que tiene. Porque no tiene nada que se forme del otro lado. Para que se forme algo, tiene que haber algo contrastante, un otro que contraste y dé lugar a algo representativo ahí, de diferentes maneras. Si no, la pulsión directamente es lo que hace es sin tener ningún freno. Entonces, justamente una pulsión sin freno, ¿y qué es? Es alguien que se estrella en una moto, alguien que en realidad no tiene límite, alguien que en realidad se hace daño, alguien que en realidad se droga y termina esto, todo pulsional, eso sin representantes, sino pocos representantes psíquicos, ¿entiendes? No tenemos algo que nos ate a la vida, a la cuestión del deseo. Entonces eso tiene que ver con la pulsión. ¿Y con qué nos ató? ¿No hubo un otro que en realidad hubo poco o qué pasó para que eso dé unos frenos y que dé lugar a otras cosas, a otros entramados? Entonces estamos hablando otra vez de la pulsión, para que vean que la pulsión está por todos lados. Profe. Sí. ¿Esas fuerzas que contrarrestan la pulsión pueden ser los diques morales? Recontra. Ahora, recontra. Los diques morales, los diques que veíamos, los diques de la vergüenza, el asco y la moral, implican, son fuerzas
constantes de la pulsión. Quiere decir que totalmente es así. Ahora estamos hablando todavía antes que eso, ¿se entiende? Entonces, Profe, gracias. eso es cuando ya estamos elaborando el aparato psíquico. ¿Se dan cuenta la cantidad de elaboraciones del aparato psíquico para elaborarse? O sea, ¿cuántas tramitaciones tiene que hacer para un aparato psíquico? Por eso hay tanta patología y tantas cosas que no se entienden ahora nada ni qué, porque tenemos que pasar por todo esto entramado. No es tan fácil esto. Para llegar a lo que es la represión, ¿pero ustedes creen que todos tienen la represión? No. Ojalá llegamos a la represión, que es una forma, en realidad, no sé si ojalá no, es una forma de defensa frente a esto. Pero si no, y después tenemos otras cosas más todavía que tenemos, pero estamos hablando para que se forme el aparato. Bien. Veamos. Bueno, entonces el trastorno hacia lo contrario se resuelve por dos procesos. La vuelta de una pulsión de la actividad a la pasividad. O sea que lo que era activo se convierte en pasivo. Es una forma de alguna manera frenar la pulsión. Los primeros esbozos. Entonces, en el sadismo, masoquismo, por ejemplo, lo dan el ejemplo que la pulsión es sádica, pero después se convierte en masoquista. Entonces ahí vienen todas las cuestiones de sadismo, masoquismo, o del placer de ver y de exhibición. Esto atañe a las metas de la pulsión. Hay una meta activa, que es martirizar, mirar, reemplazada por la meta pasiva, ser martirizado, ser mirado. Quiere decir que comienza por una cuestión activa y después se convierte que uno se martiriza o se hace mirar, o sea, se dan cuenta cómo dio vuelta la cosa. Es como si uno está en una cuestión, es como decir, yo soy agresivo en esto, hago tal cosa y después ya me frené a eso y yo me pego. Vieron que algunos viste que se pegan, algunos entonces veo niños pequeños, entonces se empiezan a pegar por algo que pasó o que está como mal, es la primera parte donde vos decís, en vez de hacer esto que yo no aguanté porque me siento mal, entonces me pego. O me hago daño. O después empiezan más grande también, es como decir, es algo que en realidad que va para afuera, va para adentro. Entonces yo ahí me lastimo, me hago daño a mí, me arranco los pelos, me pego contra la cabeza, contra la pared, hago cosas que le pasa mucho a los niños, pero también a los grandes. Entonces una cosa que va de una cosa pasa a la otra. Pasa eso después en la melancolía, digamos, o cuando es el suicidio. Es una cosa un poco más digamos, de destrucción, que es el suicidio. Dicen que es un homicidio al revés. Entonces, en vez de que te mate, me mato yo. La digo vuelta la cosa. Es tanto, digamos, el odio hacia algo que vuelve hacia uno mismo. Bueno. Y después viene el trastorno en cuanto al contenido, amor en odio. ¿No? Es mudanza de amor en odio. O sea, es una forma de poder o de odio en amor. O sea, es una forma de pasar del contenido de uno a otro. ¿Se dan cuenta que es una forma de alguna manera de contrarrestar, fuerza contrarrestante ante una pulsión constante? La vuelta hacia la persona propia. Por ejemplo, el masoquismo es un sadismo vuelto hacia yo. La exhibición lleva al mirarse el cuerpo propio. Y cambio de la vía del objeto, no la meta. Ahí cambia, si es con el cuerpo, cambia el objeto. En la pulsión son variables, el objeto y la meta. Eso lo vamos a ver entre ensayos. Vamos, par sadismo y masoquismo. Un poco más largo, lo leo un poquito. El par sadismo masoquismo. Primero habría un sadismo hacia el otro. Esto que yo decía, una cosa de sadismo, de hacer, vieron que esto como un niño puede querer destruir algo, puede hacer mal a otro. Después se da cuenta que eso está mal, pero si no, viene a tratar de destruir algo, eso está el sadismo. Después, tras producirse un cambio de persona, habría una etapa de sadismo hacia uno mismo, o sea, el sadismo que estaba puesto en nuestra, ahora viene el sadismo hacia la persona. Esto ya implicaría un cambio de meta, o sea, cambio de la meta. Y finalmente se conformaría el masoquismo, que el otro me pega, quiere decir que hay otra etapa más en donde yo el otro dice, el otro me pega,
Me imagino cómo se fue transformando la cuestión pulsional. Plantea que no existe un masoquismo originario, sino que esta deriva de una primera posición sádica. Esto es ahora. Lo digo porque después cuando veamos más allá del 20, esto lo cambia. Para que no se queden con este concepto, pero por ahora lo vemos así. El otro plantea que no existe un masoquismo originario, sino que este deriva de una primera posición sádica. El masoquismo es un sadismo vuelto hacia uno mismo. Freud expone que estas dos posiciones consisten en la mutación de la naturaleza del verbo, es donde este pasa a ser reflexivo, es decir, se pasa del placer de pegar al ser pegado. Acá le tiene la cosa masoquista. Algunos disfrutan del ser pegado, otro del pegar. Uno disfruta de hacer daño, otro de ser dañado. Entonces, uno disfruta de ver, otro de ser visto, y etc. Son formas reflexivas de la pulsión. Entonces, donde uno se posiciona ahí. Idéntico camino recorrer la pulsión en el voyeurismo y exhibicionismo. El de ver o exhibicionismo. Subraya que estas transformaciones pulsionales de la actividad a la pasividad y del otro a uno mismo nunca afectan al monto de emoción pulsional. Siempre está la emoción pulsional, sino son como formas, se dan cuenta de cómo cambia. Pero son formas de frenar un poco eso, es como que tienen forma de cómo la pulsión se va, los caminos que tiene la pulsión. Y que la satisfacción siempre se obtiene, ya sea por un camino u otro. Siempre está la satisfacción pulsional. Eso no cesa. La etapa narcisista. Bueno, después vamos a ver narcisismo. A ver, quiero ver si tienen alguna pregunta, no sé si alguna por las dudas. Aquí. Me entiendo por qué tenía hablando de la salida. Cuando hay parte de la fuerza pulsional. ¿Por qué hablamos de salida? Porque en realidad, lo que está hablando es todo de la vida que ahora de salir aquí, todo esto estamos hablando de una fuerza constante que produce eso, que el sadismo es justamente el sadismo es como que la forma de la destrucción del objeto, y de ahí va construyéndose, se construye a partir del psiquismo, a partir del dolor del amor. Entonces, lo que está ahí, una cosa, cómo se conecta para los objetos, se trata de todos los objetos. Entonces, una manera de distribuir los objetos, tengo una carga de la está diciendo. Construye de esa manera. Pero se destaca que estos distintos destinos que tomará la función están íntimamente relacionados con las etapas narcisistas y que sus variaciones, el cambio de actividad y pasividad y la vuelta sobre el propio yo, tienen que ver con el regreso a estados anteriores de la vida del sujeto y están marcadas por vivencia de una profunda carencia. Acá ya empiezan el esbozo de lo que es el narcisismo, que lo vamos a ver después. El narcisismo quiere decir que se satisfacen las pulsiones del autoerotismo. Después veré la constitución del yo, habla del narcisismo, pero si no habla del autoerotismo, que todo se satisface en el propio cuerpo. Y después viene la objetal en el otro cuerpo, pero acá en el propio cuerpo. Vamos a ver el amor. El Reacio considera el amor como una pulsión parcial de la sexualidad. Empieza por definirlo en tanto aspiración sexual como un todo. Para adentrarse en un estudio va a someter al amor a las tres polaridades descritas, la biológica, la real y la económica, extrayéndose de una serie interesante de reflexiones. Plantea una suerte de recorrido cronológico muy útil para pensar en la conformación del amor y el odio. Expone que la primera oposición que aparece en el ser humano es la distinción entre el yo y el afuera. Para poder entender esto, es que para estar constituyéndose, tiene que ver, por eso hablamos del sadismo, de esta cosa, porque todo el afuera, por eso el afuera es sádico con lo de afuera, porque el afuera es una cosa que está afuera, digamos que es el yo y lo que está afuera, es lo primero. Después, esta se impone por la necesidad de acallar los estímulos exteriores. Solo posteriormente estará en juego el par placer-displacer. Después empieza lo que es placentero y displacentero. Como una vía definitiva en la toma de decisiones de nuestras acciones. O sea, a partir de los placer-displaceres que se mueve el aparato, habíamos visto, ¿se acuerdan? Pero todo se va constituyendo. Eso son yo
Son yo primitivos para constituirse el yo definitivo. Son como esbozos de yo. Como una vía definitiva en la toma de decisiones de nuestras acciones. Y más tarde, el par activo y pasivo se constituirá en relación al vínculo que mantiene el yo con los estímulos exteriores y los pulsionales. Quiere decir que en un primer momento está el yo y el afuera del yo. Es todo lo que representa el yo y todo lo que está afuera. Después todo lo que causa placer, displacer. Y por último es lo que es activo y pasivo. Que es lo que estábamos viendo anteriormente de las pulsiones. Ahora el yo. Hoy presento un yo que se encontraría originalmente investido de pulsiones y que en parte sería capaz de satisfacerlas a sí mismo. Es lo que conocemos como el estado narcisista, en donde la satisfacción es autoerótica, todos se satisfacen del propio cuerpo. Por tanto, el mundo exterior al inicio es indiferente. Todo es el yo. Todo lo otro es indiferente. Por eso cuando uno ve las personas narcisistas, ¿qué es? Narcisista lo que le interesa es el yo. No me interesa el otro. O sea, los otros no me interesa qué le pasa. Yo estoy en yo. Me miro en el espejo, me miro en esto. Entonces la constitución de eso tiene que ver con eso, narcisista. Cuando veamos narcisismo, lo vamos a ver con eso. Por tanto, el mundo exterior al inicio es indiferente. Posteriormente, el yo recibe objetos del mundo exterior. El yo recibe objetos del mundo exterior y recoge en su interior los objetos ofrecidos que son fuente de placer, rechazando lo que causan displacer. Quiere decir que después de la indiferencia del yo aparece los objetos exteriores y ahí sí empieza a ver lo que le da placer o displacer. ¿Se dan cuenta que son como procesos de estructuración del yo? Y el yo realidad. De este modo el yo, al principio, es un yo realidad, que distingue el adentro y el afuera. Luego se transforma en un yo placer, que ama u odia a los objetos en función del principio de placer. Al inicio, en tanto el objeto es exterior, lo vive como hostil. El objeto es odiado. Una vez pasada la etapa narcisista, se inicia la etapa del objeto. Placer-displacer conforme las relaciones del yo con el objeto. Estos son estamos construyendo a lo que es el yo. Y eso implica la cuestión de cómo vive ese mundo. Todo esto a nivel de la pulsión, por eso dice que se conforma a partir de lo pulsional. Entonces. A ver dónde estamos. A ver, esto. Bueno, también cuando el otro, digamos, ya que el mirar se pasa a ser mirado, ¿sí? Una transmutación no llega a los 3 puntos de vuelta de la persona propia. Ese es el trastorno hacia lo contrario. Es lo que desarrollamos, el trastorno al contrario, ¿no? Después suben este poco, sí. ¿Por qué hay una defensa de la pulsión? ¿Por qué puede llegar a provocar displacer? O sea que la pulsión es principio de placer. A ver cómo es esto. ¿Por qué hay una defensa de la pulsión? Porque la pulsión, como es una fuerza constante, entonces tiene destinos. Y los destinos tienen que ver cómo se defiende de la pulsión. Siempre es una defensa de la pulsión. El aparato psíquico se arma de ahí. Cuando armamos una represión, ¿qué es? ¿Es una defensa o no es así? Siempre son defensas. Siempre son fuerza contrastante a lo pulsional. Y así se va formando el aparato. Porque si no sería algo que no tiene, es como una fuerza constante, es como si dijera, un dique, uno viene un agua así constante. Bueno, empezamos a poner dique, primero le ponemos unas piedras, después le ponemos otra acá, después le damos un calcio que damos vuelta para acá, después hacemos esto acá, hasta que le ponemos un paredón. Entonces pasa por ahí, bueno, empieza, pero se dan cuenta, frenamos la pulsional, si no es una cosa que nos arrolla, digamos. Pero a la vez eso es lo que va formando el aparato y las construcciones. Pues ya del dique. Bueno, entonces. ¿Con qué fin se pasa desde el sadismo al masoquismo? Es porque ahí te cambia el forma de activo en pasivo. Dice que esos son los primeros esbozos de que la pulsión empieza a tomar mecanismos de frenado. Es como que pasa de una cosa a otra. El sadismo viene para afuera ahí y después viene hacia el propio dolor, ¿no? ¿Se dan cuenta la vuelta que hay? Es por lo menos ahí hay una vuelta. Va cambiando de meta. O sea que hay una forma, un esbozo de los primeros frenos, para decirlo. Después viene la represión. Pero si no es como que el dique... Profe, decirlo. Sí.
O sea que el sadismo vendría a ser activo y el masoquismo ya vendría a ser pasivo. Exactamente, así es, exactamente. Sí. Profe, ¿tendría que ver un poco con la dominación y la sumisión, entonces? Sí. Desde esa forma de pensarlo, ¿a qué se somete el yo y en qué es dominado o en qué domina? Sí, también, totalmente, sí. Son las vueltas de la pulsión. Estamos viendo, se dan cuenta, si hay vueltas, no es una fuerza. Si la fuerza la ponemos como un torrente de agua, diríamos, de un dique, así que viene el agua con la fuerza. Si no ponemos algo, freno, no podemos construir ningún dique y eso arrasa todo. Ahora, si eso le damos vuelta y va para allá, y después le damos una vuelta que da la vuelta contra uno, después hacemos otra vuelta para acá, después le ponemos unas piedras, después le ponemos esto, le ponemos esto hasta que ponemos un paredón. ¿Se dan cuenta? ¿Frenaron eso de la pulsión de alguna manera? Aunque va a estar siempre, la pulsión va a estar siempre estando porque está la corriente de agua viene, pero hay un montón de mecanismos que hicieron para frenarlo. Ahora, si no hay nada de mecanismo, eso va directamente, para decírselo gráficamente, ¿se entiende? Bien. A ver. Bueno, espera, entonces. Pasemos a la otra. Amor, odio, por tanto. No se trata de que la pulsión encuentre un objeto, sino de cómo el yo establece los vínculos, mediante el principio de placer con el objeto. Pero se advierte de que no es tan sencillo como aparente la oposición amor-odio, que no son simplemente opuestos, pues en tanto conformador del mundo exterior, el odio apareció antes que el amor en la constitución subjetiva. El odio empieza antes porque es todo aquello que en realidad es fuera del yo, lo odia, o todo lo que es displacentero es odiado, es sacado, entonces empieza el odio primero, ¿entiendes? Después empieza el amor, o sea, después uno va a cambiar por el amor, de hecho uno cambia y se construye el psiquismo por el amor, pero al principio es todo odio. Ahora, si no hay el amor del otro lado, y va a ser odio, o no es odio. ¿Usted cree que toda la cuestión de lo que se, todas las luchas que se hacen en la humanidad y no sé tonto, y tantas cosas que se ven porque no se acepta lo diferente y todas estas cosas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de odio. De que no se acepta lo diferente, no se acepta lo que nos causa displacer, no se acepta lo que está en contra nuestro, no se acepta y etcétera. ¿Y cuántas cosas se hacen eso? Guerra y guerra en la humanidad hubo siempre y sigue habiendo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? El amor es lo único que de alguna manera construye otra cosa. Más o menos estamos lo mismo acá, ¿entiendes? Entonces acá, todo esto para constituirse la subjetividad y cómo se constituye la subjetividad. Siguiendo su desarrollo se puede ver cómo la pulsión está desde el principio implicada en la constitución de la subjetividad humana. ¿Se entiende? O sea, cómo la pulsión tiene que ver con la subjetividad humana. Eso lo estamos viendo, si no se constituye la subjetividad, y es importante la pulsión. Ella participa como protagonista en la aparición de la primerísima distinción entre el yo y el mundo exterior. Participa en la constitución del yo, que más tarde dará lugar a la puesta en marcha del mecanismo del placer y el displacer, aparato esencial que servirá para ir formando el mundo del sujeto. Mire todo lo que produce la pulsión. En este también participarán los objetos, pero solo en una etapa posterior, cuando el circuito de la pulsión los requiera más allá de su primera conformación en el narcisismo. O sea, después aparece el narcisismo. Entonces, imagínense lo importante de lo que es la pulsión. Todo esto que vimos es para cómo se constituye justamente la subjetividad. Entonces acá está todo de acá podemos analizar muchos cuadros psicopatológicos a partir de esto. Pero bueno, sé que es un tema difícil. A ver, de cualquier manera, vamos a hacer lo siguiente. A ver, si les parece, ya estamos en la... se relaciona con la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es más allá del principio del 20. Sigue, eso se relaciona, pero lo vamos a ver después de 1920. No de 1920 ahora, 1920 veamos lo siguiente, a ver, hagamos lo siguiente. Nos queda un práctico. Tenemos que ver todavía represión y trenzaje. Si a usted le parece, podría agarrar las preguntas que han quedado, las dudas que han quedado sobre esto, porque es un tema importante que estudia relación con represión, porque represión es una de las pulsión también, y después vamos a ver trenzaje que está ligado a toda la cuestión de la sexualidad infantil. Yo le pediría, si quieren ustedes, hagan las preguntas como hicieron la otra vez, preguntas con respecto a las dudas que han quedado acá, seguramente que hay dudas. Entonces vamos a ver ahí, las ponen por el Face, con las dudas. Entonces, en el próximo práctico, trataremos de estudiar las dudas
y pasamos todo el tema antes de la aplicación. Y ya vamos a seguir después del receso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Parece bien? Bien. ¿Cuándo la primera clase fue las vacaciones? No sé bien, Sabina, después le vamos a decir. Le va a decir la profe ahora, cuando vayan al teórico, y pregunten ahí. Represión ya estamos viendo. No, después de las vacaciones no, todavía nos queda la próxima. Nos queda una clase. Nos queda todavía un práctico donde vamos a ver represión y 3 ensayos. Y las dudas que quedan de estas, porque están todas relacionadas. ¿Estamos? Ese es el punto. No, todavía nos queda el próximo práctico. Nos faltan los prácticos, usted que el grupo ahí que ve, porque es importante esto, porque se dan cuenta que no es fácil de comprender todas estas cosas, no es para nada. Entonces tenemos que ir relacionando los temas. Entonces ustedes dan todas las preguntas que quedaron de estas. Y seguimos con lo otro. Total, está todo relacionado. Acuérdense que la represión nos define la pulsión, o sea que seguimos con la compulsión. Para poder diferenciar. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, quedamos así entonces. Bien. Después les paso el power, le paso ahí el power, así lo ven ahí, y hacen las dudas. Cualquier duda que tengan, que seguramente hay dudas, porque es un tema complicado. Yo creo que después ni los psicoanalistas van ni nada, no se entiende la verdad por estas cosas. Pero después si uno lo ve en esto, nos sirve mucho para entender lo que viene después. Pero bueno, hacemos lo que podemos con Facu, como podemos, no es un tema escabroso, pero vamos a ir con la próxima, con represión. Son temas fundantes. Después la otra es más interesante. Después así decimos todo esto, vamos con casos, esto es como lo van, vieron que son los conceptos básicos que están ahí, en lo que está ahí abajo, para decir. Sí. El sadismo deviene un masoquismo por los diques morales, ¿no? No necesariamente, lo vemos, Cami, en la próxima, en ese punto, ya después lo vemos. Hacemos la pregunta, todas esas preguntas las guardan y las hacemos, vamos a tomar un tiempito para responder a las preguntas que quedaron de esto y después seguimos. Traten de leer, háganse preguntas, pregunten y traten de leer Pulsión y Destino de Pulsión, que la verdad que es un texto muy claro de Freud, muy organizadito, muy esquemático, está bueno. Sí, vean eso, lean, pero hicieron muy buenas preguntas, si le digo la verdad. Sí. Estuvieron muy acorde a lo que se va viendo. Son preguntas que se va haciendo Freud, son preguntas similares a las que se hacía Freud. Muy bien, son las preguntas muy bien lo que decís. Son las preguntas que se hace Freud, se va haciendo esas preguntas. Totalmente válidas todas las preguntas. No, vamos a responder todo lo que dice. De eso estamos. Pero bueno, seguimos así, hagamos eso entonces. Bueno, vayan ahí, a la profe ahí todas las dudas que tienen sobre el tema de no sé hasta cuándo comenzamos, pero bueno. Nos vemos la próxima, gracias. Gracias. Chau.